Aplicaciones de fasores en un circuito de corriente alterna. Para aplicar los circuitos de corriente alterna a través de fasores es importante recordar los elementos básicos de un circuito de CA a través del siguiente cuadro. En primer lugar vemos la fuente de generación, que puede ser a través de VT o IT. Pasando entonces del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia o fasorial, de manera sencilla, si tenemos VT igual a VM, podemos pasar por simple inspección el valor de magnitud de VM y el ángulo correspondiente en el fasor sería igual a φ. Igual podemos hacerlo para la corriente. IM sería la magnitud IM y el ángulo del fasor sería φ. Eso recordando que las funciones están en forma cosenoidal. Si están en forma senoidal, debemos pasarla a cosenoidal, restando el ángulo de menos 90 grados y luego entonces obtenemos el ángulo de desfase para el fasor en el dominio de la frecuencia. Para los elementos, por ejemplo, resistivos, en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, el valor de la resistencia es el mismo. En el elemento inductivo, cambiamos de L a reactancia inductiva como JW por L, recordando que W es igual a 2pi por la frecuencia. Para el elemento capacitivo, pasamos de C en el dominio del tiempo a la reactancia capacitiva, que sería igual a menos J1 entre W por C, recordando también que W es igual a 2pi por F. De esta forma podemos pasar de un diagrama en el dominio del tiempo a un diagrama en el dominio fasorial y hacer los cálculos en el dominio fasorial y luego revertirlos al dominio del tiempo de manera más sencilla. Veamos entonces un ejemplo. Ejemplo número 1. Aplicaciones de fasores en circuitos de corriente alterna. Dado el siguiente circuito de corriente alterna, este que tenemos aquí presente, dibuje el circuito equivalente en la forma fasorial, calcule la impedancia equivalente del circuito y calcule el valor de IT, VLT y VC en el tiempo. Aquí nos dan el circuito en el dominio del tiempo. Significa que el voltaje es igual a VT 10 coseno de 4t más 10 grados, el resistor es de 5 ohmios, la inductancia L es de 0.2 Henry y el valor de la capacitancia es de 0.1 faradio. Lo primero que debemos hacer para trabajarlo a través de fasores es pasar al circuito equivalente en la forma fasorial. Veamos la solución al ejemplo número 1 de aplicaciones de fasores. En primer lugar, debemos dibujar el circuito equivalente en forma fasorial. Para ello se hace necesario transformar cada elemento del circuito en el dominio del tiempo al dominio fasorial. Veamos lo siguiente. Primeramente tenemos el elemento resistivo de 5 ohmios en el dominio del tiempo. Ya sabemos que tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia el valor es el mismo, es decir que R es igual a 5 ohmios. Para el elemento inductivo L igual a 0.2 henrios, la reactancia inductiva a una velocidad angular de 4 radianes por segundo será igual a JW por L, de tal manera que si W es 4 se reemplaza 4 y 0.2, dándonos que la reactancia inductiva será igual a J.8 ohmios. De la misma manera hacemos para el capacitor, un capacitor de 0.1 faradio y la reactancia capacitiva es menos J 1 entre W por C. Sería menos J 1 entre 4 por 0.1 faradio
nos da entonces como resultado que la reactancia capacitiva es de menos J 2.5 ohmios. Para el valor del voltaje tenemos que en el tiempo es 10 coseno de 4t más 10 grados, de tal forma que al pasarlo al dominio fasorial o al dominio de la frecuencia, tenemos que sería 10 con un ángulo de 10 grados. De esta manera tenemos los elementos representativos para el diagrama fasorial. Continuando con el problema, ya tenemos entonces en el dominio de la frecuencia 5 ohmios, J.8 ohmios menos J 2.5 ohmios y el voltaje 10 grados, recordando que todo eso se hace a una velocidad angular en el dominio de la frecuencia de 4 radianes por segundo. De esta forma podemos calcular la Z equivalente sumando la parte real 5 ohmios y la parte imaginaria sería J.8 menos J 2.5, de tal forma que la Z equivalente nos da 5 menos J 1.7 ohmios. Para un valor en magnitud, a través del teorema de Pitágoras, de 5 al cuadrado más menos 1.7 al cuadrado, y eso nos da a 5.28. Para calcular el ángulo, aplicamos la tangente inversa, sería 1.7 entre 5, lo cual nos da 18.77. Pero es importante aquí dibujar en forma polar cómo está representado esa Z equivalente. Sería la parte real 5 positivo y la parte imaginaria menos J 1.7. Eso para asegurar que el ángulo está aquí y que vale menos 18.77 grados, con una magnitud fasorial de Z equivalente de 5.28. Al pasar del Z equivalente rectangular a Z equivalente fasorial, nos daría 5.28 con un ángulo de menos 18.77 grados. Resolviendo lo que sería la primera o la segunda pregunta de Z equivalente del circuito eléctrico. Posteriormente, a través de la ley de Ohm podemos calcular V entre Z equivalente, recordando la operación de división de números complejos. 10 entre 5.28 nos da 1.89, y aquí la regla de división nos dice que debemos restar 10 grados menos 18.77, lo que nos daría 28.77 grados. Por lo tanto, el fasor de la corriente es 1.89 con un ángulo de 28.77 grados, que podemos pasar a la función en el tiempo, o sea, a IT. 1.89 coseno de 4, porque es a la velocidad angular que se está manejando el problema en el dominio del tiempo, o sea que sería 4t, más el ángulo phi de desfase, que sería 28.77 grados. De tal manera entonces que la respuesta en el tiempo de la corriente sería 1.89 coseno de 4t más 28.77 grados. Continuando con la solución del problema, podemos calcular el valor del voltaje en el inductor en forma fasorial y el voltaje del capacitor en forma fasorial. De esta manera sabemos que por Ohm tenemos que el voltaje en el inductor sería la corriente por la reactancia inductiva, o sea, I por XL, en forma fasorial sería 1.89, 28.77 por J.8, pero recordamos que J es 90 grados, por lo tanto la multiplicación sería 1.89, 28.77 grados
por 0.8 ángulo de 90 grados. Recordando los conceptos de multiplicación de números complejos, tomamos 1.89 por 0.8, que nos daría 1.51, y sumamos el ángulo de 28.77 con 90 grados, lo que nos da 118.77. Esta sería la respuesta en fasor del voltaje en el inductor, recordando que eso se da a W igual 4 radianes por segundo. Para pasar en el tiempo o al dominio del tiempo, fácilmente pasamos 1.51 aquí, coseno de 4t más 118.77 grados voltios, y obtenemos entonces el voltaje en el inductor en el dominio del tiempo. De la misma forma, obtenemos el voltaje fasorial en el capacitor multiplicando la corriente por menos J 2.5 ohmios, o sea, la corriente por la reactancia capacitiva, que sería 1.89, 28.77 grados, por menos J 2.5 ohmios, sabiendo que menos J es igual a menos 90 grados. Y obtenemos una vez más una multiplicación de fasores, resolviéndola entonces 1.89 por 2.5 da 4.73, y se suma 28.77 con menos 90 grados, lo que nos da menos 61.23. Así que el fasor del voltaje en el capacitor, el voltaje entre terminales del capacitor fasorial será 4.73 con ángulo de menos 61.23 grados a W igual 4 radianes por segundo. Y de esa forma podemos pasarlo al dominio del tiempo. 4.73 coseno de 4t menos 61.23 grados voltios, y obtenemos la respuesta de VC y VL en el dominio del tiempo. De esta forma se puede aplicar de manera más simple los fasores en circuitos de corriente